El hombre que ríe es una película del año 1928 dirigida por Paul Lenin, la cual nos narra una historia que surge entre el siglo XVII y XVIII y nos habla de un noble que se ha negado a besar la mano del rey de Inglaterra. Con ayuda de su bufón, lo castigan y lo condenan a pasar una cruel muerte en la doncella de hierro. Para aquellos que no recuerdan en qué consiste esta tortura tan atroz, es una especie de tumba vertical parada, la cual tiene forma de persona, es antropomórfica y que al abrirlo tiene unos clavos que evidentemente están oxidados, cuales al cerrar y al haber una persona dentro, lo torturan hasta llevarlo a la muerte. Lo interesante de esta tortura es que precisamente consiste en torturar a la persona, es decir, los clavos que se te clavan cuando cierra la puerta están ubicados, se pueden mover, son movibles y están ubicados en tal cual parte no sea mortal para quien vaya a ser castigado en ella. Se te pueden clavar en los brazos, en las piernas, en el torso, pero no en órganos importantes. Te los van a clavar en los ojos, en la boca. Es impresionante esta tortura que era muy recurrida. Algunos niegan su existencia o su uso, pero pues está bien documentado que ha sido una tortura muy fuerte. Entonces a este noble se le condena a ello, pero peor aún, se le condena a su hijo. Se le condena a que él sea desfigurado quirúrgicamente por un cirujano que manipula sus nervios faciales para que siempre esté sonriendo. ¿Se imaginan poder reír siempre sin tener que reír necesariamente? Eso es una grave tortura. ¿A cuánta locura ha sido capaz de llegar el hombre solamente por satisfacer sus caprichos? Una pregunta muy similar la planteábamos en Freaks de Todd Browning, pero en este caso aplica de una manera un tanto distinta, porque ¿cómo es posible que en esta historia podamos ver que algo tan hermoso como es una sonrisa sea usado como algo tan perverso? Porque la sonrisa que se le infligió al hijo del noble o la justificación de ellos es que esa sonrisa debía ser para que este niño se pudiera reír de su padre por siempre. Después de desfigurar a Gwynplaine, el rey y el bufón venden al pequeño a unos conocidos como comprachicos, los cuales eran unos gitanos que compraban a chavales para sacar provecho de ellos. Se les exilia a estos comprachicos bajo pena de muerte, y ellos, cuando tienen a Gwynplaine, están huyendo en el muelle y están tomando el barco para no volver, pero al ver que tienen ahí a Gwynplaine que está desfigurado, pues temen que los acusen de que ellos hayan sido quienes le hicieron eso al pequeño, y lo abandonan, prefieren abandonarlo antes de ser acusados por un crimen así. Entonces el chico Gwynplaine, siendo un niño como de unos 8 o 10 años tal vez, queda a la deriva, y mientras camina en aquellos caminos donde están colgados los cuerpos de las víctimas de la purga, ve a una madre que está con su bebé. La madre está sentada, está casi completamente sepultada por la nieve. Entonces se acerca, pero logra ver que la madre está muerta. No obstante, el bebé está bien, entonces él lo toma para protegerlo y comienza a caminar hasta que encuentra una casa con un lobo que está ahí, que después sabremos que se llama Homo, donde vive también Ursus. Cuando toca, sale Ursus, una especie de sabio, de filósofo como de unos 60 años, y los recibe. Entonces cuando les está dando cuando ya los mete en su cabaña y les está preparando algo de comer, ve a Gwynplaine y le dice: no te rías, hombre. Pero pues Gwynplaine dice: pues es que no me estoy riendo. Lo vuelve a ver Ursus al chaval: que no te rías, hombre. Pero él dice: es que no estoy riendo. Pero cuando lo ve bien Ursus al chaval, pues se da cuenta que hay algo que no está normal. Y dice: ¿desde cuándo estás así? Y Gwynplaine le dice: pues desde siempre he sido así. Entonces Ursus piensa y dice: creí que ya nos hacían trabajos así, pero evidentemente sí se seguían haciendo. Cuando ve a la bebé, logra percatarse que está ciega.
los ojos no se mueven, las pupilas no se mueven, y Ursus logra ver que está ciega. Entonces pasan muchos años posteriores. Ursus sigue siendo el mismo anciano, pero Gwynplaine ya ha crecido, es un hombre, y la bebé pues le llaman Dea, así que ella también ya está grande, pero pues continúa con su ceguera. En estos años Gwynplaine incluso se ha hecho de una fama, dada su característica sonrisa, y lo conocen como el hombre que ríe. Lo conocen ya en muchos lados por el espectáculo que ha dado junto con Ursus, el cual pues era titiritero y también daba mucho espectáculo. Tenía una especie de circo donde pues daban estos espectáculos, tenía otros payasos, y el estelar era el hombre que ríe. Pero cuando llegan a un pueblo se encuentran a alguien que pues sabe que, o al parecer sabe que Gwynplaine es un heredero del trono, porque quien se da cuenta de ello y quien envía una carta a la reina diciendo que hay un heredero que podría no estar siendo tomado en cuenta, es quien lo desfiguró al principio. Su nombre es Harquarnone. Él es quien al principio es el cirujano que lo desfigura, y quien se da cuenta que es él, que ha llegado él ya siendo una persona más adulta. No obstante, el mensaje es interceptado por quien al principio era un bufón, pero que ahora se ha logrado inmiscuir en la realeza, pues ahora ya es alguien más importante en el trono. Quien al principio era el bufón logra interceptar este mensaje y le dice a la reina que es él quien puede capturar, o quien puede encontrar a este supuesto heredero para traérselo a la reina. Ella accede y comienza la búsqueda de Gwynplaine. Como el circo de Ursus está en el reino dando sus espectáculos, una de las duquesas herederas del trono también se presenta a uno de los espectáculos de Gwynplaine y logra ver al hombre que ríe, y por lo que vemos se enamora de él. Se enamora. De hecho, esta actriz también es quien actúa en Freaks, de, como ya mencionamos, Todd Browning. Ella es la misma actriz, por si alguien se lo preguntaba. Bueno, pues esta duquesa, después de lograr ver este espectáculo, ella no se comienza a carcajear como todo el público, sino que al terminar la obra le envía una carta, le envía un sobre, donde le dice algo y le dice: yo soy la que no se rió, ¿era amor o era compasión? Entonces Gwynplaine se da cuenta que pues tal vez alguien pueda apreciarlo como es. Incluso al final de ese show, un payaso más le dice a Gwynplaine: oye, pero qué suerte tienes, porque tú no tienes que maquillarte ni desmaquillarte después de cada show, tú ya tienes una sonrisa. Entonces pues no podemos saber con precisión si estaba diciéndolo en serio o estaba burlándose de él con una ironía muy grande, pero pues podemos detectar el sufrimiento de Gwynplaine al saber que pues sí, no tiene que pasar por eso, pero los demás tampoco tienen que pasar por lo que él está pasando. Entonces, al recibir esta nota de la duquesa, él le dice a Ursus, reflexionando: oye, si una persona que me ha visto puede quererme, quiere decir que Dea, que su compañera Dea también puede quererlo. Gwynplaine se siente muy mal por ser quien es. La eterna sonrisa que tiene no solo le impide expresar sus sentimientos, sino que también le impide ser feliz. El hecho de que todo el público se ría de él le causa una profunda tristeza que lo hace creerse como un verdadero fenómeno, alguien que no merece ser amado, por lo que no se deja a sí mismo amar a Dea, ya que no está dispuesta a condenar a la mujer que ama a ser la esposa de alguien que es el hazmerreír de medio mundo. ¿Cuántos no hemos sentido esa sensación? Gwynplaine, al ser citado por la duquesa, asiste a la cita y se da cuenta que ella también se ríe de él. Tampoco ella puede soportar no carcajearse cuando nota la apariencia de nuestro protagonista. Él, triste y decepcionado, regresa a casa y le expresa lo que siente a Dea. Y ella, en una expresión tan romántica que aparece, le responde a Gwynplaine: Dios cerró mis ojos para que pudiera ver al Gwynplaine real. Por eso, en esa parte uno se da cuenta de lo que es el verdadero amor, cómo ella puede estar dispuesta a soportar la forma en la que es él, con tal de que pues esté con ella, y ella espera también que él quiera estar con ella a pesar de las desventajas que ella tiene como
es ser ciega. Lamentablemente, después de este gran episodio, de esta gran parte del guión, a Gwynplaine lo detienen. Es detenido por órdenes no de la reina siquiera, sino de órdenes del bufón, que se ha convertido en una parte de la realeza. Da la indicación de que se ha detenido y lo detienen, lo llevan y lo encierran. Entonces Ursus intenta no mostrar esto a Dea para que ella no se preocupara, pero pues él, cuando va a ver que es encerrado y que al siguiente día sale una tumba, sale un féretro donde no se ve quién es, pues él asume que lo han matado. Lamentablemente después llega el bufón precisamente al circo de Ursos y se lo clausura, incluso lo destierra, lo condena al exilio, diciendo que Gwynplaine ha muerto. Entonces Dea lo escucha y pues evidentemente todos se ponen muy tristes. Pero unos días después, a Gwynplaine, después de ser encerrado, lo han convertido en Lord, en la asamblea de los comunes que hay ahí junto con la reina y demás. Es convertido en un Lord porque pues él, al parecer, dado un chisme o dado un escándalo, se ha dicho que él es el heredero. Entonces lo convierten en un Lord y la reina le indica que él tiene que casarse con la duquesa para que pueda él igualmente conservar la fortuna y todo, pero pues a él no le importa nada de eso. Él muestra su rostro en la asamblea y todo el mundo comienza a reírse de él. Es inevitable que eso suceda, al parecer. Personalmente no me reí cuando lo vi. Yo no sé cómo puede causar risa, pero pues en ese entonces esas eran algunas de las reglas, como casarte con la duquesa y reglas muy extrañas de ese entonces en aquel lugar. Pero lamentablemente todo el mundo continúa riéndose de él. Le indican que debe casarse con la duquesa, pero él no está conforme y dice: protesto. Él protesta ante esta indicación y se rehúsa a casarse con la duquesa. Entonces uno de los comunes que están ahí en la asamblea le replica a Gwynplaine: tú, un payaso, ¿cómo osas rechazar a la duquesa? Entonces Gwynplaine, con ese valor, con esa gallardía, le responde: un rey me ha convertido en el payaso que soy. La reina me ha vuelto un lord. Pero primero, Dios me ha hecho un hombre. Esa frase es espectacular. Precisamente es lo que pienso que nos intenta reflejar Víctor Hugo cuando escribió El hombre que ríe, los principios de la Revolución Francesa. La solidaridad, la fraternidad y la libertad están en esta obra, que en este momento ha sido producida como una película, pero yo creo que esa es una de las partes importantes que nos quieren reflejar Víctor Hugo al mostrarnos todos estos diálogos donde se favorece esa libertad y esa fortaleza. Eh, Curioso, o bueno, una de mis partes favoritas es precisamente estas, porque cuando desacata la orden de la reina, pues lo intentan arrestar, entonces él huye y lo comienzan a perseguir. ¿Y cuántos no hemos tenido esa sensación de hacer algo y que intenten lincharte? ¿Cuántos no hemos dicho algo por lo cual somos baneados? Ustedes mismos sabrán cuántas veces podríamos ser baneados por algo que está censurado o prohibido. Todo nos ha pasado de alguna manera. Entonces cuando él huye, el pueblo lo quiere, el pueblo lo apoya, el pueblo lo ama y evitan que los soldados que persiguen a Gwynplaine le den alcance, lo obstaculiza toda esa multitud de gente que lo ama, evitan que los soldados puedan seguir con su camino y Gwynplaine alcanza a escapar, además de saber que es posible que Ursus, Idea y Homo sigan en camino a ser exiliados, pues tal vez todavía les pueda alcanzar en el muelle, así que él va para allá, pero cuando llega al muelle se da cuenta de que no hay nadie, ellos no están, entonces él comienza a gritar: Dea, Dea, y pues ellos no lo alcanzan a escuchar, ellos ya están en el barco, ya están siendo exiliados, pero Homo, el lobo, sí alcanza a escucharlos, comienza a aullar, comienza a ladrar, eh, y porque reconoce la voz de Gwynplaine, y él salta del barco, consigue nadar hasta la orilla para ayudar a Gwynplaine, y justo antes de que el bufón alcance a Gwynplaine, el lobo lo aúlla, lo espanta y logra que Gwynplaine tome la lancha para que escape y llegue al barco, pero Homo se le va al cuello del
Bufón y lo comienza a morder, lo desangra hasta que lo mata. Caen al mar, Bufón muere y Homo consiguen seguir nadando hasta el barco para llegar y que lo levanten y al final pues tanto Gwynplaine como Homo como Ursus y Dea terminan juntos de nuevo en una increíble historia donde pues podemos ver grandes valores, grandes principios de lo que podemos aprender mucho, y la verdad es que esta película muy recomendable para aquellos que quieran reír, aquellos que quieran llorar, incluso aquellos que quieran aprender a sentir, pensar una oleada de sensaciones que vienen de ver esta película. Para todos aquellos que quieran eso, este es el film ideal. Nos vemos en la próxima.